El piso 35 de la torre de cristal brillaba bajo la luz de la tarde del domingo. Dentro de la sala de conferencias, la tensión crepitaba como electricidad estática mientras Rebecca Lane enfrentaba la negociación más crítica de su carrera. Frente a ella, Sycomore Alared hablaba rápidamente en árabe. Sus palabras estaban marcadas por la frustración. El traductor había desaparecido sin previo aviso, dejando al equipo de Rebecca indefenso. Omar se levantó de su silla, preparándose para irse. Afuera, en el pasillo, Sofía Álvarez, de 6 años, estaba sentada leyendo mientras su padre David limpiaba cerca. Las palabras árabes que se filtraban a través de la puerta la hicieron levantar la vista y entró en la habitación, hablando en un árabe perfecto y cristalino que dejó a todos paralizados. David Álvarez había estado limpiando edificios de oficinas durante 7 años, desde que su esposa María falleció de cáncer. A sus 35 años, sus manos mostraban los callos del trabajo honesto. Con la espalda ligeramente encorvada por incontables horas de fregar pisos y vaciar contenedores de basura. Pero cuando miró a su hija Sofía, nada de eso importó. Ella era su universo. Su razón para despertarse a las 4 cada mañana. Su motivación para tomar turnos extras siempre que sea posible. Su pequeño apartamento en Queens no era gran cosa, pero lo había llenado con algo más valioso que el lujo. Libros. Cientos de ellos, recogidos en ventas de bibliotecas, tiendas de segunda mano y ventas de garaje, se alineaban en estantes improvisados que había construido con madera recuperada. Cada superficie contenía pilas de enciclopedias, guías de idiomas, libros científicos, libros de texto y literatura infantil en varios idiomas. El propio David apenas había terminado la escuela secundaria y había abandonado la universidad comunitaria cuando María quedó embarazada. Pero él entendió que la educación era la escalera que su hija subiría para alcanzar alturas que él solo podía imaginar. Sofía no era una niña de 6 años común y corriente. Mientras otros niños de su edad tenían dificultades con la lectura básica, ella devoraba textos en varios idiomas con un apetito que asombraba a sus maestros. Su mente funcionaba de manera diferente, procesando patrones y sonidos con una claridad que parecía casi sobrenatural. Hace 3 meses, descubrió un viejo libro de texto árabe en un intercambio de libros comunitario. Había algo en el fluir del guión que la cautivó. Ella le rogaría a David que le consiguiera más recursos. Y aunque no podía costear clases formales, logró encontrar grabaciones de audio en la biblioteca pública y vídeos gratuitos en línea. Todas las noches, mientras David preparaba su sencilla cena, Sofía se sentaba en la pequeña mesa de la cocina y trazaba cuidadosamente las letras árabes, susurrando los sonidos para sí misma hasta que se volvían tan naturales como respirar. Rebecca Lane había construido su reputación a través de 16 días de trabajo y una eficiencia despiadada. A sus 30 años, era la CEO más joven en la historia de su empresa. Un logro que se consiguió con una enorme presión por parte de la junta directiva. Este acuerdo con el consorcio de Sycomore requirió 2 años de cuidadoso cultivo, innumerables correos electrónicos y 3 viajes a Dubái. Si tenía éxito, aseguraría su posición y silenciaría los rumores de que era demasiado joven y demasiado inexperta. El contrato aportaría una inversión de $40 millones y crearía 300 puestos de trabajo en la ciudad. Todo dependía de este encuentro. Sheikh Omar Al-Ferd inspiraba respeto donde quiera que iba. A los 48 años, había construido un imperio que abarcaba bienes raíces, hotelería y tecnología en todo Medio Oriente. Pero debajo de la barba de diseño y cuidadosamente cuidada latía el corazón de un niño bedouin que había crecido recitando poesía bajo las estrellas del desierto. Valoraba el honor por encima de las ganancias y las relaciones por encima de las transacciones. La falta de traductor no era solo un inconveniente. Fue un insulto, una señal de que estos estadounidenses no lo tomaban a él ni a su cultura lo suficientemente en serio como para tener un plan de respaldo. La ciudad que los rodeaba vibraba con su habitual energía dominical. Los vendedores ambulantes gritaban en una docena de idiomas.
Los taxis tocaban la bocina con impaciencia y en algún lugar la campana de una iglesia competía con el llamado a la oración de una mezquita cercana. Este era el Nueva York más auténtico, un lugar donde los mundos chocaban, y a veces, se conectaban milagrosamente. La sala de conferencias había sido preparada meticulosamente desde el amanecer. La asistente de Rebecca había organizado todo, desde el catering halal hasta el café árabe perfectamente enfriado y servido en tazas con borde dorado importadas específicamente para esta ocasión. Los contratos estaban listos sobre la mesa de caoba, sus páginas nítidas y oficiales, y solo requerían firmas para transformar meses de negociación en realidad. La pared de ventanas ofrecía una vista espectacular de la ciudad, el tipo de vista que se suponía debía impresionar a los visitantes, para recordarles la ambición y los logros estadounidenses. Pero a medida que los minutos pasaban sin su traductor, Rebecca vio cómo su plan cuidadosamente orquestado se desmoronaba como un antiguo pergamino expuesto al aire. La paciencia de Omar fue la primera en agotarse y estalló como una tormenta del desierto. Empezó a hablar rápidamente en árabe, haciendo gestos bruscos con las manos mientras se dirigía a su equipo de 4 asesores. Asintieron con tristeza, recogiendo sus papeles con falta de práctica, sus rostros, máscaras de decepción profesional. Rebecca solo captó una palabra que reconoció gracias a sus limitados estudios de árabe. Calas terminó. Su corazón se hundió al darse cuenta de la magnitud de este fracaso. La Junta la crucificaría en la reunión de emergencia del lunes. 300 familias no conseguirían los empleos que le había prometido al alcalde. Todo su futuro, todo lo que había sacrificado y por lo que había trabajado, pendía del filo de la navaja, inclinándose hacia el desastre. Por favor, sacude a Omar. Rebecca se puso de pie, con la voz firme a pesar del temblor en sus manos, y su compostura practicada apenas se mantuvo. Danos 30 minutos, prometo que encontraremos otro traductor. Este acuerdo significa todo para ambas empresas. Omar se detuvo en la puerta. Su mano sobre el mango de acero cepillado, girándose hacia atrás con ojos que reflejaban al mismo tiempo decepción y algo parecido a lástima. Habló de nuevo en árabe, más lento esta vez, como si esperara que alguien pudiera entenderlo mágicamente. Sus palabras llevaban el peso de la finalidad, el sonido de la oportunidad alejándose para siempre. Detrás de él, sus asesores se movían incómodos, conscientes de los millones de dólares que se disolvían en ese momento de falta de comunicación cultural. David estaba limpiando las fuentes de agua del pasillo, cuando oyó las voces elevadas que penetraban por las pesadas puertas de la sala de conferencias. Las horas extras del domingo se pagaban el doble, dinero que necesitaba desesperadamente para los gastos escolares de Sofía y el abrigo de invierno que ya le quedaba pequeño. La había traído porque su niñera habitual estaba enferma de gripe, y la había instalado en el pasillo con sus libros favoritos y la promesa de terminar a las 3 para que pudieran visitar el parque antes del atardecer. Pero los sonidos que provenían de la sala de conferencias lo pusieron nervioso. Que los ricos discutieran generalmente significaba que alguien como él terminaría siendo culpado de algo y perdería su trabajo por circunstancias fuera de su control. Ya lo había visto suceder demasiadas veces antes. El asistente de Rebecca pasó corriendo junto a él, y casi tiró su carrito de limpieza. Teléfono celular pegado a la oreja, llamando frenéticamente a servicios de traducción, todos cerrados los domingos, o exigiendo un mínimo de 4 horas para llamadas de emergencia que llegarían demasiado tarde. La ciudad de 8 millones de personas, y no pudieron encontrar un solo hablante de árabe disponible de inmediato. La ironía no pasó inadvertida para David, quien todos los días se cruzaba con docenas de taxistas y vendedores ambulantes de comida que hablaban árabe en su camino al trabajo. Dentro de la sala de conferencias, el equipo de Omar había llegado a la puerta. Su decepción es palpable. El director financiero de Rebecca prácticamente estaba rogando, ofreciendo duplicar su oferta anterior si simplemente esperaban, si les daban una oportunidad más. Pero el dinero no era el problema. El respeto existía, la confianza existía,
y ambos habían sido destrozados por este descuido aparentemente pequeño que revelaba un descuido más profundo, una falta fundamental de preparación que Omar encontró insultante. Fue entonces cuando entró Sofía. Se movía con la confianza inconsciente de una niña que aún no había aprendido a dudar de sí misma, a quien aún no le habían enseñado que algunas habitaciones no estaban destinadas a gente como ella. Sus rizos rubios captaron la luz de la tarde que entraba por las ventanas mientras se acercaba directamente a Sicomar, su pequeña voz clara y sorprendentemente autoritaria mientras hablaba en un árabe clásico impecable. La paz sea contigo, honorable tío. Perdone la interrupción, pero escuché tus palabras a través de la puerta. Dijiste que la confianza es como el cristal. Una vez roto, no se puede reparar. Pero mi madre, antes de ir al cielo, me dijo que las cosas rotas pueden convertirse en arte si somos lo suficientemente valientes para reconstruirlas de manera diferente. Quizás este momento no sea de ruptura, sino de remodelación. La habitación se quedó congelada en un silencio absoluto. La mano de Rebeca se detuvo a medio camino hacia su teléfono. Los asesores de Omar intercambiaron miradas atónitas, con los ojos abiertos por la incredulidad. Incluso el ruido de la ciudad pareció detenerse, como si reconociera ese momento imposible. El aire mismo parecía cristalizarse alrededor de esta pequeña niña, hablando el idioma de eruditos y poetas con la facilidad de un hablante nativo. David irrumpió por la puerta segundos después, todavía agarrando su trapeador, con el rostro enrojecido por la vergüenza y el miedo. Sofía, lo siento mucho, amigos. Por favor, perdone la interrupción. Vamos, cariño. Tenemos que irnos ahora mismo. Pero Omar levantó la mano. Su expresión pasó de la ira al asombro, del desdén a la fascinación. Se arrodilló lentamente a la altura de Sofía, sus rodillas crujieron levemente y respondió en árabe. Y la paz sea contigo, pequeño erudito. ¿Dónde aprendiste a hablar el lenguaje de la poesía con tanta gracia? Sofía sonrió, el espacio donde había perdido un diente recientemente la hacía parecer aún más joven. Cambiar sin esfuerzo al inglés para beneficio de los demás. Luego Omar vuelve al árabe, gracias a los libros, a su tío y a escuchar grabaciones. Mi padre dice que escuchar es la forma en que aprendemos a entender los corazones, no solo las palabras. Escucho árabe todas las noches antes de dormir. El idioma me canta en mis sueños. Rebeca encontró su voz, aunque apenas salió como un susurro. Ella está traduciendo perfectamente. Este niño traduce el árabe sofisticado a la perfección. Omar se puso de pie lentamente, sus ojos se movían de Sofía a David, observando el uniforme de trabajo manchado con soluciones de limpieza. Los ojos cansados que hablaban de turnos dobles y sueño sacrificado. La forma protectora en que el conserje se posicionó cerca de su hija como un ángel guardián con uniforme de mantenimiento. Este niño extraordinario es tuyo. Sí, señor. Lamento mucho la interrupción. Nos iremos inmediatamente. Sé que no pertenecemos aquí. La palabra del número Omar tenía la autoridad de alguien acostumbrado a la obediencia, pero también una calidez que antes no tenía. Quédate, por favor. Se volvió hacia Rebeca. Todo su comportamiento cambió. Parece que Dios provee soluciones en paquetes inesperados. Si estás dispuesto, me gustaría que esta joven nos ayudara a continuar nuestra discusión. A veces el universo nos envía exactamente lo que necesitamos en formas que no esperamos. Rebeca miró a David, viéndolo claramente por primera vez. No solo el hombre invisible que vació su basura y limpió su oficina, sino un padre que de alguna manera crió a esta niña extraordinaria. Un hombre que, a pesar de trabajar en varios empleos, había creado un entorno donde el genio podía florecer. ¿Le parecería bien, señor Álvarez? David Álvarez. Yo, Sofía. Cariño, estas son personas importantes que realizan un trabajo importante. No deberíamos interrumpir. Sofía tiró de la manga de su padre. Sus ojos azules eran sinceros. Papá, la señora Rebeca necesita ayuda. Mamá dijo que siempre debemos ayudar cuando podamos.
Ella dijo que así es como los ángeles ganan sus alas en la tierra. La negociación se reanudó con Sofía sentada en una silla entre las dos partes, sus delgadas piernas balanceándose ligeramente sobre el suelo mientras traducía términos financieros complejos con la facilidad de quien habla de juegos de patio. Ella no solo traducía palabras, transmitía tono, emoción y contexto cultural que incluso los traductores profesionales a menudo pasaban por alto. Cuando Omar hizo un chiste sobre camellos y capitalistas de riesgo que se basaba en un juego de palabras árabe, ella se rió antes de traducirlo, explicando el juego de palabras al equipo estadounidense, y su genuino deleite rompió la reserva que le quedaba. Se convirtió no solo en traductora, sino en puente. Su inocencia y seriedad, disolviendo la tensión que se había calcificado entre las dos partes. ¿Cómo sabe estos términos técnicos? Rebecca le susurró a David, a quien habían convencido de sentarse cerca, aunque él se sentó en el borde de su silla como si estuviera listo para huir en cualquier momento. Ella lee todo lo que cae en sus manos. La semana pasada la encontré con mi viejo libro de texto de economía de la universidad comunitaria. Dijo que era interesante. Ella lee la sección de negocios de los periódicos que traigo a casa después de reciclar, y las revistas médicas del hospital donde limpio por la noche. Ella absorbe todo. Él meneó la cabeza con asombro, sin apartar la mirada de su hija. Nunca supe que ella había aprendido árabe a este nivel. Ella debe haber estado practicando mientras yo estaba en el trabajo usando la computadora en la biblioteca. A medida que avanzaba la tarde, la atmósfera pasó de la tensión a la colaboración, de la sospecha a la auténtica asociación. De vez en cuando Sofía pedía aclaraciones. Sus preguntas fueron tan perspicaces que ambas partes se detuvieron a considerar aspectos que habían pasado por alto. Cuando la discusión giró hacia el impacto comunitario, compartió su propia observación. Mi padre trabaja muy duro, pero dice que el trabajo honesto produce un sueño honesto. Quizás este acuerdo pueda ayudar a que más padres puedan dormir tranquilos. Quizás pueda ayudar a que los niños tengan más libros. Los ojos de Omar se suavizaron visiblemente y un brillo de humedad apareció en este niño americano que hablaba su lengua materna. Escuchó ecos de su propia hija, Amamira, perdida por leucemia. Hace 10 años, ella ahora tendría 16. Quizás tan brillante como esta pequeña, quizás cambiando el mundo con sus propios dones. Dime, joven Sofía, ¿quién te enseñó nuestro hermoso idioma? Nadie me enseñó exactamente, tío. Encontré un libro en el intercambio de libros del centro comunitario. Tenía letras hermosas, como arte, como pájaros volando en formación. Luego encontré grabaciones en la biblioteca. La señora Chen, la bibliotecaria, me ayudó a encontrar sitios web donde podía escuchar la pronunciación correcta. Ella dijo, los idiomas son como la música. Tienes que entrenar el oído antes que la lengua. Pasó al árabe y su voz adquirió un tono narrativo. Practiqué todos los días. A veces mientras papá dormía después de su turno de noche. El árabe suena como música mezclada con matemáticas. Cada palabra tiene raíces familiares que se conectan con otras palabras como un gran árbol con ramas extendidas. Es como resolver rompecabezas hechos de sonido, significado e historia, todo a la vez. Omar se rió. Un sonido rico que transformó su rostro severo en algo paternal y cálido. Entiendes la belleza de nuestra lengua mejor que muchos hablantes nativos que la dan por sentada. Durante mi infancia en Arabia Saudita, memoricé el Corán a la luz de una lámpara y aprendí que las palabras no solo tienen significado, sino también música, como usted dice. Mi abuelo me enseñó que el árabe fue el idioma que Dios eligió para su revelación final porque podía contener múltiples significados en una sola frase, como la luz que se refracta a través de un prisma. Los contratos fueron revisados línea por línea y Sofía aclaró matices que incluso un traductor profesional podría haber pasado por alto. Su comprensión iba más allá del mero vocabulario. Ella captó el peso cultural detrás de ciertas frases, las implicaciones que acechaban entre líneas cuando llegaban a un pasaje particularmente complejo sobre responsabilidad y fuerza mayor.
Hizo una pausa, pensando cuidadosamente, con su pequeña frente fruncida por la concentración. Así Omar le preocupa que los requisitos del seguro puedan entrar en conflicto con las estructuras financieras compatibles con la Sharía. Sugiere añadir una cláusula que permita acuerdos alternativos que cumplan tanto con los estándares legales estadounidenses como con los principios financieros islámicos. Dice que esto honraría a ambas tradiciones sin comprometer ninguna de ellas. El abogado de Rebecca asintió con aprecio, tomando notas rápidas. Eso es realmente brillante. Protege a ambas partes respetando las consideraciones religiosas. No habría pensado en ese ángulo. A las 5, cuando el sol comenzó a descender hacia el horizonte de Manhattan, se alcanzó el acuerdo principal. Omar se puso de pie y extendió su mano hacia Rebecca, el apretón de manos firme y significativo, luego sorprendió a todos al estrechar también la mano de David con el mismo respeto. Ha criado usted una hija extraordinaria, señor Álvarez. En mi cultura decimos que los niños son las flores del paraíso. Tu flor florece con una belleza excepcional y una fragancia rara. Los ojos de David brillaban con lágrimas contenidas. Gracias, señor. Ella es todo lo que tengo en este mundo. Su madre estaría muy orgullosa de lo que hizo hoy. Está orgullosa, dijo Omar en voz baja, con una convicción absoluta en su voz. Las madres velan por sus hijos desde el paraíso. Esto lo creo con todo mi corazón. El espíritu de tu esposa vive en la mente extraordinaria de este niño. Rebecca sugirió que continuaran las conversaciones durante la cena para celebrar el avance, pero David dudó. Su incomodidad es evidente. Deberíamos llegar a casa. No, realmente no encajamos en ese tipo de lugares. Sofía necesita hacer su tarea para mañana. Tonterías, dijo Rebecca con firmeza, sorprendiéndose a sí misma con sus vehemencias. Ambos son parte de este éxito. Este acuerdo no habría sucedido sin Sofía. El restaurante que eligió Rebecca era elegante pero no ostentoso, con un comedor privado que permitía una conversación cómoda lejos de miradas curiosas. Al principio David se sentó rígidamente. No estoy seguro de qué tenedor utilizar. Abrumado por la cantidad de vasos en su lugar, la natural tranquilidad de Sofía lo ayudó a relajarse. Le preguntó a Omar sobre la arquitectura de Dubái, sobre las matemáticas de la construcción en arena, sobre cómo los rascacielos podrían resistir las tormentas del desierto. Su curiosidad ilimitada y contagiosa. Tu hija ve conexiones que otros no ven, le dijo Omar a David durante el plato principal. ¿Le han hecho pruebas para ver si tiene superdotación? La escuela quería adelantarla 3 grados, tal vez más. Pero yo quería que ella tuviera una infancia normal, amigos de su edad. No quiero que crezca demasiado rápido para que no pueda disfrutar de las sencillas alegrías de ser joven. Rebecca se inclinó hacia adelante, genuinamente interesada. Debe ser increíblemente difícil criarla sola mientras trabaja. En varios empleos. ¿Cómo lo logras todo? La mandíbula de David se tensó ligeramente. El orgullo de un hombre no acostumbrado a la piedad ni a la caridad. Nosotros lo gestionamos. Sofía entiende nuestra situación. Ella nunca se quejó, nunca pidió cosas que no pudiera proporcionarle. Ella sabe que cada libro que traigo a casa es un tesoro. Cada visita a la biblioteca es una aventura. Papá trabaja más duro que nadie en el mundo. Sofía intervino, su voz feroz y de lealtad. Él dice, el dinero no es riqueza. El amor es riqueza. El tiempo es riqueza. El conocimiento es riqueza. Somos muy ricos en todos los aspectos importantes. Durante el postre. Mientras Sofía practicaba la escritura del nombre de Omar en escritura árabe en su servilleta, agregando detalles decorativos que había aprendido estudiando arte islámico en línea, Rebecca se encontró estudiando a David. Sus manos, ásperas por el trabajo, marcadas por los limpiadores industriales, se movían con sorprendente delicadeza mientras ayudaba a Sofía con una carta difícil. Sus ojos, cansados pero amables, se iluminaban cada vez que su hija hablaba. Había una dignidad en su porte que trascendía sus circunstancias.
Una nobleza que no tenía nada que ver con la riqueza o la posición. «Cuéntame sobre la madre de Sofía», preguntó Rebeca suavemente mientras Sofía le mostraba a Omar su cuaderno de árabe lleno de meses de minuciosa práctica. La expresión de David cambió y los recuerdos se reflejaron en sus rasgos como sombras y luces. María era maestra, escuela primaria, segundo grado. Ella creía que cada niño tenía un don esperando a ser descubierto, una luz esperando brillar. Cuando se enfermó, cuando sabíamos que el cáncer estaba ganando, pasó sus últimos meses grabándose, leyéndole a Sofía, enseñándole a amar el aprendizaje. Realizó cientos de grabaciones, cuentos para dormir, lecciones sobre la bondad, canciones en español de su propia infancia. Ella dijo que el conocimiento sería la herencia de Sofía, mejor que cualquier dinero que pudiéramos dejarle. Ella dijo que Sofía cambiaría el mundo un día. Ella suena extraordinaria. Ella era. A veces la veo en los ojos de Sofía. Esa misma curiosidad por todo. Esa misma creencia de que el mundo está lleno de maravillas esperando ser descubiertas. La misma fe en que la bondad importa más que el éxito. Rebeca le tocó la mano brevemente, sorprendida por su propia audacia. Ella ve eso en ti también. La forma en que has preservado el sueño de su madre, trabajando hasta el agotamiento para mantener a Sofía con libros y materiales de aprendizaje. Eso es amor en acción. Esto es heroísmo sin capa. La conversación se interrumpió cuando Omar se levantó para marcharse. Sus consejeros recogiendo sus cosas. El próximo sábado habrá una exposición cultural en el Museo Metropolitano. El arte y la ciencia islámicos a través de los tiempos. Sería un honor para mí si usted y Sofía asistieran como mis invitados personales. Habrá académicos, artistas, científicos, gente que Sofía debería conocer. David se movió incómodo, consciente del abismo social que representaba tal invitación. Eso es muy amable, pero no queremos ser una molestia. Por favor, interrumpió Omar con tono sincero. Hoy Sofía ha unido dos mundos. Déjame mostrarle más del mundo que ella eligió comprender. Y usted, señor Álvarez, me honraría con su presencia. Un padre que cría a un niño así es un hombre al que quisiera conocer mejor. Quizás tengamos más que aprender el uno del otro de lo que esta tarde nos ha revelado, añadió Rebeca rápidamente. Yo también asistiré. Significaría mucho para mí que vinieran los dos. Sofía miró a su padre con ojos ansiosos, con la esperanza brillando en ellos. Por favor, papá. Omar. El tío dice que habrá astrónomos que mostrarán cómo los antiguos árabes cartografiaron las estrellas. Tendrán astrolabios de verdad que podremos tocar. David no pudo negarse a esa cara. Nunca había podido. De acuerdo, iremos. La semana siguiente trajo consigo una turbulencia inesperada. Nubarrones se cernían sobre su pequeño triunfo. Alguien, probablemente un competidor celoso que había perdido el trato, filtró una versión distorsionada de los hechos a un blog de chismes especializado en escándalos corporativos. El titular decía, «Conserje usa a una niña para manipular un acuerdo comercial multimillonario, el lado oscuro de la América corporativa». La noticia pintaba a David como un oportunista intrigante que había instruido a su hija para que interrumpiera la reunión, buscando dinero y posición. Sugería que llevaba meses planeándolo, que Sofía. Las habilidades lingüísticas eran parte de una elaborada estafa. El artículo se viralizó en cuestión de horas, compartido por personas que no conocían a David, pero que se apresuraron a juzgarlo, a creer lo peor. David descubrió la historia cuando su supervisor le mostró la copia impresa el martes por la mañana, advirtiéndole que la administración del edificio estaba revisando su empleo, pendiente de una investigación. Los rumores lo siguieron por los pasillos que había limpiado fielmente durante 7 años. Personas que nunca antes lo habían notado ahora lo miraban con sospecha o falsa compasión. Algunos movieron sus objetos de valor cuando entró en las oficinas como si fuera a robarlos. Otros ofrecieron sonrisas falsas que no llegaron a sus ojos. El peso de su juicio lo oprimió como una fuerza física.
Quizás no deberíamos ir al museo, le dijo David a Sofía ese jueves por la noche, sin querer explicar por qué los desconocidos se volvían repentinamente crueles, porque los niños en la escuela repetían cosas que habían oído decir a sus padres. Quizás sea mejor que nos quedemos en casa este fin de semana. Pero lo prometiste, dijo Sofía, claramente decepcionada. Y la señora Rebeca llamó. Ella dijo, es importante que vengamos. Ella dijo que no creamos lo que la gente dice. De hecho, Rebeca había llamado varias veces, dejando mensajes cada vez más urgentes. Había contratado a un investigador privado para investigar el origen de la filtración y descubrió conexiones con una empresa rival que quería la inversión de Omar. También había aprendido más sobre David, su baja honorable del ejército después de servir en 2 misiones, los premios a la docencia de su esposa y el fondo de becas creado en su memoria, su historial laboral perfecto a pesar de tomarse tiempo libre para cada uno de los eventos escolares de Sofía. Cada detalle pintaba una imagen de integridad bajo presión, de un hombre haciendo lo mejor que podía en circunstancias imposibles. También se enfrentó a sus propias suposiciones y ceguera. ¿Cuántas veces se había cruzado con David en los pasillos sin verlo realmente? ¿Cuántos otros trabajadores invisibles mantenían su mundo en funcionamiento mientras ella se concentraba en las hojas de cálculo y los márgenes de ganancia? La revelación de su propia ignorancia casual la dolió más de lo esperado. El sábado llegó gris y lluvioso, acorde con el estado de ánimo de David. Planchó su único traje bueno, comprado de segunda mano para el funeral de María hace 4 años, y pulió los zapatos escolares de Sofía hasta que brillaron como espejos. Llevaba su vestido favorito, azul como sus ojos, con la pequeña pulsera dorada que había sido de su madre, un regalo de quinceañera que María había atesorado. La sala del museo estaba repleta de la élite de Nueva York. Personas que se refugiaron en los Hamptons y pasaron el invierno en Aspen. David sintió cada mirada, escuchó cada susurro detrás de sus manos cuidadas. Algunos lo reconocieron por el artículo viral y lo miraron con desprecio o curiosidad. Quería irse, retirarse a la seguridad de la invisibilidad. Pero Sofía le sujetó la mano con fuerza, sin que su entusiasmo se desvaneciera mientras examinaba las vitrinas de astrolabios y manuscritos iluminados, leyendo las descripciones árabes con la misma facilidad que las inglesas. Omar los encontró cerca de una exposición sobre innovaciones matemáticas, de pie frente a una exposición sobre Al-Khwarizmi, el padre del álgebra. David, me enteré de las mentiras que se están difundiendo. En mi país tenemos un dicho, los perros ladran, pero la caravana sigue adelante. No les hagas caso. La verdad tiene una forma de revelarse. Está afectando mi trabajo y mi reputación. Quizás traer a Sofía aquí fue un error. Tal vez debería haberla mantenido escondida, a salvo de toda esta atención. El único error sería apagar la luz de tu hija por culpa de personas de mentalidad oscura. La voz de Omar transmitía la convicción nacida de sus propias pérdidas y luchas. He vivido lo suficiente para reconocer la verdad de la invención, para distinguir la bondad genuina de la manipulación calculada. Eres un hombre honorable que cría a un niño excepcional en circunstancias difíciles que amenazan a las personas que han logrado menos con más, que necesitan creer que el éxito solo proviene del privilegio. La exposición contó con un espacio de presentación donde los académicos discutirían diversos artefactos. Inesperadamente, el orador previsto cayó enfermo por intoxicación alimentaria. El curador, sabiendo que Omar estaba presente, preguntó si podía decir algunas palabras en su lugar. Omar aceptó, pero con una condición. Me gustaría que la joven Sofía Álvarez se uniera a mí. Ella entiende algo de la cultura árabe que muchos eruditos pasan por alto. Su corazón, su alma, su aliento vivo. El murmullo entre la multitud fue inmediato. Algunos reconocieron el nombre del escándalo. David quería negarse a proteger a Sofía de los duros focos y del juicio, pero ella le apretó la mano. Mamá dijo, no deberíamos esconder nuestra luz bajo celemines. Ella dijo, eso es miedo hablando, no sabiduría. En el pequeño escenario, Sofía estaba de pie junto a Omar,
empequeñecida por su presencia, pero firme, con la barbilla levantada con tranquila confianza. Ella esperó mientras él hablaba de la edad de oro de la ciencia islámica, de poetas y matemáticos que no veían división entre el arte y la aritmética, entre la fe y la razón. Luego le hizo un gesto con la cabeza. Sofía se acercó al micrófono y tuvo que bajarlo considerablemente. Ella habló primero en árabe. Su voz joven tenía una autoridad sorprendente. En nombre de los compasivos, de los misericordiosos. El lenguaje no son solo palabras. Es un puente entre corazones. Una llave para cerrar las puertas del entendimiento. Una luz que nos muestra que somos más parecidos que diferentes. Ella cambió al inglés. Sus palabras son cuidadosas pero seguras. Mi papá limpia edificios. Él trabaja muy duro para que yo pueda tener libros. Para poder aprender. Para poder crecer. Algunas personas piensan que eso nos hace menos importantes, menos dignos de respeto. Pero aprendí árabe en libros de la biblioteca y en sitios web gratuitos porque mi papá me enseñó que el conocimiento no se preocupa por el dinero. Solo le importa el hambre. Hambre de aprender, de comprender, de conectar con otros seres humanos a través de las hermosas diferencias que nos hacen únicos. La habitación estaba en silencio salvo por el sonido de la lluvia contra los tragaluces del museo. Sofía continuó, alternando entre árabe e inglés. Cuando traduje para Sheikh Omar y la señora Rebecca, no solo estaba cambiando palabras de un idioma a otro. Estaba ayudando a los corazones a hablar entre sí. Esto es lo que hace el lenguaje. Nos recuerda que todos somos humanos, que todos esperamos un mañana mejor, que todos sufrimos por nuestras pérdidas y que todos sanamos a través de la conexión y la compasión. Miró directamente a la audiencia, algunos de los cuales habían estado susurrando sobre su padre unos minutos antes. Mi mamá murió cuando yo tenía 3 años, pero me dejó voces. Grabaciones de ella leyendo, enseñando, cantando canciones de cuna en español. Ella hablaba inglés y español y llenó nuestro hogar con ambos. Ahora hablo esos idiomas y también árabe. Cada idioma que aprendo es una forma de mantenerla viva, de demostrarle que el amor trasciende todo, incluso la muerte. Cada palabra que traduzco es una pequeña oración de comprensión en un mundo que necesita más puentes y menos muros. Su pequeña voz se hizo más fuerte. Sheikh Omar construyó edificios altos que tocan el cielo. La señora Rebecca crea empresas que crean empleos para las familias. Mi papá también construye algo. Él construye el mañana haciendo que el hoy sea limpio y seguro para todos. Ese es un trabajo noble. Ese es un trabajo necesario. Y si la hija de un conserje puede aprender árabe y ayudar a cerrar un trato de $40 millones, entonces tal vez debamos dejar de decidir quién importa en función de su puesto de trabajo o su cuenta bancaria. Quizás necesitemos vernos con ojos más claros y corazones más amables. El silencio se prolongó durante 3 latidos. 4. 5. Entonces alguien empezó a aplaudir. Un profesor mayor de Colombia. Luego se unió otro. Un diplomático de la ONU. Los aplausos crecieron como un trueno que retumbó por toda la ciudad. La gente se pone de pie y algunos se secan los ojos. David se quedó congelado, con lágrimas corriendo por su rostro mientras Sofía caminaba tranquilamente hacia él, tomando su mano tan naturalmente como respiraba, como si no hubiera desafiado a una sala entera de personas poderosas a examinar sus prejuicios. Omar tomó nuevamente el micrófono con la voz cargada de emoción. Este niño dice la verdad. Nosotros los adultos a menudo lo olvidamos. Vine a Estados Unidos enojado por la falta de un traductor y dispuesto a rescindir un acuerdo que llevaba negociando 2 años. Me voy agradecido por encontrar algo más valioso. Un recordatorio de que la sabiduría no tiene edad, ni clase, ni idioma único. El acuerdo que firmé con la empresa de la señorita Lane incluirá una disposición que estoy agregando ahora mismo. Un fondo de becas para niños como Sofía, cuyas mentes tienen hambre de conocimiento pero cuyas circunstancias limitan el acceso. Se llamará Fundación Sofía Álvarez de Estudios Lingüísticos.
Miró directamente al periodista presente y su tono pasó a ser de acero. Y permítanme ser clarísimo acerca del señor David Álvarez. Cualquier sugerencia de que manipuló esta situación no solo es falsa, sino que es un insulto a todo lo que defiendo. He conocido presidentes y príncipes, directores ejecutivos y celebridades. Pocos me han impresionado tanto por su integridad como este hombre que trabaja en 2 empleos para llenar el mundo de su hija de libros en lugar de comprarse consuelo. Cualquiera que continúe difundiendo mentiras sobre él responderá ante mi equipo legal. Ya les he ordenado que presenten cargos por difamación contra la fuente original de estos rumores. Rebeca dio un paso adelante después de haber tomado una decisión que transformaría la cultura de su empresa. Quiero añadir algo. A partir del lunes, se le ofrecerá al señor Álvarez un puesto como nuestro nuevo coordinador de extensión comunitaria. Necesitamos a alguien que entienda lo que significa el trabajo real, lo que significa la verdadera lucha. Alguien que pueda ayudarnos a construir puentes, no solo con socios internacionales, sino con las comunidades a las que decimos servir. Esto no es caridad. Este es un reconocimiento de que hemos sido ciegos al talento en nuestro propio edificio. ¿Cuántos otros niños como Sofía hay por ahí? Brillante pero pasado por alto porque sus padres limpian nuestras oficinas en lugar de sentarse en ellas. David comenzó a protestar abrumado por el cambio repentino. No tengo un título universitario. No sé nada sobre ti. No sé sobre la gente. Rebeca interrumpió. Sabes lo que es la dignidad en circunstancias difíciles. Sabes cómo generar esperanza en situaciones desesperadas. Esto es lo que necesitamos. El resto se puede aprender. Las semanas siguientes trajeron cambios rápidos, movimientos tectónicos en su pequeño mundo. La historia del escándalo fue retractada después de la presión legal y la revelación de un sabotaje corporativo. El periodista que lo escribió emitió una disculpa pública, admitiendo que no había verificado su fuente. David aceptó el puesto después de que Sofía lo convenciera de que era lo que María querría, que era una oportunidad de ayudar a otras familias como la suya. Él insistió en empezar a tiempo parcial, queriendo demostrar su valía. Pero en un mes, sus conocimientos sobre las necesidades de la comunidad dieron forma a 3 nuevas iniciativas que la Junta de Rebeca elogió como innovadoras y esenciales. Sofía continuó asistiendo a su escuela regular, pero pasaba las tardes en un instituto de idiomas. Su beca abarca no solo el árabe sino también el mandarín y el francés. Se convirtió en una especie de sensación. Entrevistado por revistas educativas e invitado a hablar en conferencias. Aunque David trabajó duro para mantenerla con los pies en la tierra, recordándole que los regalos traen consigo responsabilidades. Ese privilegio, incluso un privilegio ganado, significaba ayudar a otros a subir la misma escalera. Rebeca se sintió atraída por su pequeña familia y se unió a ellos en las excursiones a la biblioteca los sábados y en las cenas de los domingos en el apartamento de la reina. Su relación con David evolucionó lentamente, basada en el respeto mutuo y valores compartidos más que en las atracciones superficiales de sus relaciones anteriores. Aprendió a ver la ciudad a través de sus ojos. No solo las torres de cristal, sino también las personas que las limpian. No solo los acuerdos, sino las vidas que afectaron. Descubrió la belleza de las bodegas esquineras y los jardines comunitarios. De familias reunidas en parques públicos porque sus apartamentos eran demasiado pequeños para recibirlos, de niños haciendo tareas escolares en lavanderías mientras sus padres trabajaban en el tercer turno. Omar la visitaba mensualmente, convirtiéndose en una inesperada figura de abuelo para Sofía. Le enseñó poesía árabe clásica, los versos de Rumi y al-Mutinabi, mientras ella le enseñaba modismos americanos que lo hacían reír. Explicándole por qué los americanos decían piece of cake cuando querían decir fácil o break a leg cuando querían decir buena suerte. Su amistad, construida a partir de un momento de crisis resuelto por el coraje de un niño, se convirtió en un modelo para una asociación más amplia entre sus empresas, que aparece en revistas económicas como un ejemplo de colaboración intercultural exitosa. 3 meses después del suceso del museo,
Se reunieron nuevamente en el puerto donde años atrás habían sido esparcidas las cenizas de María. El sol de otoño tiñó el agua de oro mientras Omar servía el tradicional té de menta de una tetera de plata que había traído de Dubái. Una reliquia familiar que había usado su abuela. En mi cultura, dijo, mirando el vapor que subía de los vasos. Creemos que algunos encuentros están escritos en las estrellas antes de que nazcamos. Que Dios pone a las personas en nuestro camino exactamente cuando las necesitamos, no un momento antes o después. Sofía, ahora más segura pero todavía dulcemente sincera, respondió en árabe. Mamá solía decir algo parecido. Ella dijo que los ángeles a veces se olvidan de usar sus alas y por eso parecen personas normales, pero si prestas atención puedes verlos de todos modos. Puedes verlos en el conserje que se asegura de que los niños tengan escuelas seguras. En el profesor que se queda hasta tarde para ayudar a los estudiantes con dificultades. En el hombre de negocios que recuerda que los tratos en realidad son cuestión de personas. David acercó a su hija y olió el aroma de su champú, todavía dulce como el de un bebé a pesar de su creciente sabiduría. ¿Qué ves cuando nos miras, pequeña? Ella miró alrededor de su pequeño círculo. ¿Su padre, que sacrificó todo por su educación? Rebeca, que había aprendido a ver más allá de las superficies y poco a poco se estaba convirtiendo en parte de su familia. Omar, que había encontrado sanación para su dolor al ser su mentor, sonrió con la sabiduría de un niño que conoció la pérdida y encontró el amor nuevamente. Veo una familia, dijo simplemente. Primero en inglés, luego en árabe y luego en español para el espíritu de su madre. Distintos tipos de familia, pero familia al fin y al cabo. El tipo que tú eliges, el tipo que te elige a ti. Mientras el sol descendía hacia el horizonte, pintando el cielo en tonos rosa y ámbar, se sentaron en un cómodo silencio. La ciudad tarareaba su canción eterna a su alrededor. Millones de vidas que se cruzan de formas tanto visibles como ocultas. Sofía sacó un pequeño cuaderno y escribió letras árabes que parecían pájaros alzando el vuelo, añadiendo sus propios versos al poema interminable de conexión humana. Estaba trabajando en un libro para niños, una historia sobre una niña que hablaba el lenguaje de los corazones. Ilustrada con caligrafía árabe, estaba aprendiendo a pintar. David observó a su hija escribir, pensando en María, sintiendo su presencia en la brisa salada en la luz dorada. Había pasado 3 años creyendo que simplemente estaba sobreviviendo, simplemente superando cada día por el bien de Sofía. Pero allí, rodeado de amigos improbables que se convertirían en familia, observando a su hija unir mundos con el poder de las palabras y la pureza de su corazón, comprendió que la supervivencia se había transformado en algo más. Estaban prosperando. Estaban construyendo. Estaban demostrando que a veces los momentos más extraordinarios provienen de la gente más común. Las hijas del conserje podrían cambiar el curso de negocios millonarios. Que los multimillonarios podrían encontrar sabiduría en filósofos de 6 años. Que el amor y el aprendizaje puedan triunfar sobre la pérdida y la limitación. El té se enfrió a medida que se acercaba la oscuridad, pero ninguno de ellos se movió para irse. Mañana habría tiempo suficiente para contratos y clases, para trabajar y crecer. Esta noche simplemente existían juntos. 4 almas unidas por casualidad, destino o intervención divina. Observando las luces de la ciudad reflejadas en el agua como estrellas terrestres. Cada uno una historia, una posibilidad, un puente esperando ser construido entre corazones que habían aprendido a hablar el mismo idioma de